Hola, tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que usando el teorema Thevenin, encuentre la magnitud y la dirección de la corriente intercambiada por de, por los puertos de la figura cuando ellos están conectados de la siguiente forma: A con C y B con D para el punto A. Entonces vamos a hacer ese. Es decir, me dicen que coja y conecte acá el punto A con el punto C y el punto B con el punto D, y de todo ese circuito que me da ahí grande, que encuentre la corriente que circula acá por acá, que nos vamos a dar cuenta que es la misma corriente que circula por acá, de vuelta. Esta corriente que entra por acá tiene que ser la misma que la que sale por acá. Entonces eso es lo que nos está pidiendo, encontrar esa corriente que circula por ahí al unir esos dos circuitos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Lo que podemos hacer es transformar todo este circuito de acá a un equivalente Thevenin entre estos dos puntos, y todo este circuito de acá a un equivalente Thevenin entre estos dos puntos. Es decir, lo que queremos hacer es lo siguiente. Aquí todo este circuito lo queremos entre el punto A y B, transformarlo a una fuente de voltaje y a una resistencia en serie con esa fuente. Y también esta parte del circuito acá lo queremos transformar a una fuente de voltaje y a una resistencia. Entonces, ¿qué valores? Pues aquí vamos a ponerle, este es el voltaje de circuito abierto, vamos a ponerle entre estos dos puntos, es decir, es este voltaje acá, voltaje de circuito abierto. Para ese circuito, entonces vamos a llamarlo voltaje de circuito abierto 1. Y aquí, en este equivalente, pues también es el voltaje de circuito abierto entre estos dos puntos, voltaje de circuito abierto, entonces vamos a llamarlo voltaje de circuito abierto 2. Simplemente es para diferenciarlos. Tenemos que sacar la resistencia equivalente pues, de este circuito. Vamos a ver, resistencia equivalente, vamos a ponerle acá resistencia equivalente 1 para diferenciarlas, pero resistencia equivalente 2. Es decir, vamos a coger todo esto y a sacar la resistencia equivalente. Bueno, y este es el voltaje de circuito abierto 2, vamos a llamarlo 2. Listo. Entonces vamos a sacar esos datos. Ya después de tener los equivalentes, pues podemos volver a unir los puntos, y fíjense que me quedaría pues, un circuito mucho más sencillo en el que, en el que estas dos resistencias me quedan en serie, las puedo sumar y, pues encontrar más fácil la corriente que circula por acá. Que fíjense que, bueno, la había definido para el otro lado, la había definido así, la corriente I. Que fíjense que como este circuito queda en serie, entonces es la misma que está acá. Por eso aquí arriba decía que era la misma. Listo, entonces lo que queremos hacer de este es sacar la resistencia equivalente y lo mismo de este. Entonces primero vamos a sacar la resistencia equivalente. Para eso quitamos las fuentes. Entonces quitamos las fuentes, fíjense, ahí había una fuente, aquí había una fuente de voltaje. Y cuando hay una fuente de voltaje y la quitamos, lo que hacemos es cerrar el circuito, ponerlo en cortocircuito. Cuando hay una fuente de corriente acá, lo que hacemos es abrir el circuito en esos dos puntos. Entonces fíjense que esos dos cables es como si se me fueran. Perfecto, entonces fíjense que eso es lo mismo que como si estos dos cables acá se me fueran. Este cable ahí se me fuera. Listo. Y lo siguiente es sacar la resistencia equivalente acá. Fíjense que acá vamos a hacer lo mismo en este lado. Bueno, comencemos a hacer todo con este circuito de este lado. Entonces fíjense que estas dos resistencias, la de 10 y la de 30, me quedan en paralelo. Si hago el paralelo, entonces pues tengo que hacer el paralelo a esas dos resistencias. Paralelo de la resistencia de 10, paralelo 30, que es igual a 10 por 30 sobre 10 más 30. 10 por 30 sobre 10 más 30. Y eso es igual a 7.5. Eso es igual a 7.5. Entonces aquí 10 por 30 sobre 10 más 30. Y eso es igual a 7.5. Es decir, aquí me queda, puedo reemplazar toda esa resistencia que queda ahí, toda esta resistencia, por solo una, que me da 7.5 kiloohmios. Y fíjense que esas tres de acá me van a quedar en serie. Entonces ahí ya puedo obtener la resistencia equivalente. Entonces aquí 7.5 kiloohmios. Y sumo estas, entonces 7.5 más 2.5 es 10, más 2, 12, más 3, 15. Es decir, la resistencia equivalente de este circuito de acá, resistencia equivalente que la llamamos 1, es igual a 15 kiloohmios. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente para ese circuito, que fíjense que es esta que necesitamos encontrar acá.
es decir, esta es 15 kiloohmios. Perfecto. Vamos ahora a sacar la resistencia equivalente de este lado. Entonces la resistencia equivalente es, bueno, esta fuente es de voltaje, entonces hacemos lo mismo. Como es de voltaje la ponemos en cortocircuito y esta que es de corriente que está acá la ponemos en circuito abierto. Es decir, aquí estos cables los podemos simplemente eliminar. Entonces aquí cogemos y eliminamos estos cables. Listo. Fíjense que aquí puedo sumar esta de 5 con esta de 15 y me quedaría una resistencia de 20 y esa de 20, entonces me queda aquí solo una de 20 que me queda en paralelo con esta de 20 de acá. Entonces las puedo sumar en paralelo. Entonces la resistencia equivalente sería igual al paralelo de una de 20 con una de 20. Y así es igual a 20 por 20 sobre 20 más 20 más 20, que es igual a 10. Entonces fíjense que la resistencia equivalente, que la llamé aquí 2, es igual a 10. Esta es la resistencia equivalente, que es igual a 10 kiloohmios. Perfecto. Aquí esto no va, ese es el voltaje de acá. Listo, entonces sigamos. Entonces ya tenemos las dos resistencias equivalentes. Ahora saquemos el voltaje de circuito abierto de esos dos circuitos. Entonces fíjense que comencemos con el voltaje de circuito abierto, que dijimos que el voltaje de circuito abierto es el voltaje que hay entre las dos terminales. Voltaje de circuito abierto. Y ese voltaje de circuito abierto es el mismo voltaje de Thevenin, acá. El voltaje del equivalente de Thevenin no es el mismo voltaje de circuito abierto, es el mismo voltaje de Thevenin en ambos casos. Acá se borró esta resistencia. Este es el voltaje Thevenin, el equivalente Thevenin. Perfecto. Entonces eso es lo que necesitamos sacar en ambos casos. El voltaje de circuito abierto, que es el valor de nuestra fuente Thevenin. Listo. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que para hallar aquí el voltaje de circuito abierto eh, podemos hacer un nodo. Entonces fíjense que podemos hacer este nodo de acá. Este nodo lo podemos llamar el nodo B, el nodo BA. Llamemos ese nodo BA y lo hacemos. Entonces vamos a hacer una ecuación para ese nodo BA. Entonces la ecuación para ese nodo BA, si tomamos aquí como referencia esta, es decir, aquí tomamos este como 0 voltios. Fíjense que por estas resistencias de acá no circula corriente. Por lo tanto el voltaje ahí es 0. Entonces fíjense que este voltaje de circuito abierto va a ser el mismo voltaje acá, en esta fuente, por lo que están en paralelo. Voltaje de circuito abierto va a ser el mismo aquí en esta fuente. Entonces simplemente podemos encontrar pues el voltaje acá en esta resistencia. Ya conocemos aquí el voltaje, por lo que fíjense que la corriente, como no pasa por este punto, por ahí no puede circular corriente, entonces toda esta corriente de 0,3 se va para este lado. Es decir, la corriente que circula por acá es 0,3 miliamperios por la fuente. Entonces ahí ya podemos conocer el voltaje entre estos dos puntos, el voltaje con estos signos, por lo que la corriente tiene que entrar por el positivo. Entonces sería 0,3 por 2,5 kiloohmios por la ley de Ohm. Entonces ya tendríamos el voltaje ahí, que es 0,3 por 2,5 kiloohmios, es 0,75. 0,75 voltios. Ese es el voltaje de esta resistente. Entonces fíjense que para hacer una ley de corrientes de Kirchhoff y conocer acá, en una ley de voltajes de Kirchhoff y conocer el voltaje acá, pues necesitamos el voltaje acá para hacer una ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla. Entonces lo que necesitamos es el voltaje acá en esta resistencia. Entonces, ¿cómo hallamos ese voltaje? Haciendo este nodo. Es el voltaje BA menos el 0. Listo, entonces si ponemos este como referencia, aquí en este nodo habrían 8 voltios por la fuente que está ahí. Entonces ese nodo nos quedaría de la siguiente forma. BA menos 8 sobre 10, BA menos 8 sobre 10, más BA sobre 30, más BA sobre 30, más BA, bueno, menos esta corriente que está entrando por acá. Fíjense que estamos
estas corrientes que estamos asumiendo acá, porque son corrientes, estamos asumiendo que salen. Entonces esta corriente de 0,3 que entra, la ponemos negativa, menos 0,3. Y esto tiene que ser igual a 0. Perfecto. Entonces ahí ya podemos conocer, aquí borremos esto que no lo necesitamos ya. Ya podemos conocer simplemente el voltaje acá en estos dos puntos. Entonces saquémoslo. Ese voltaje VA sería igual a, entonces factorizamos acá, menos 8 sobre 10 más 1 sobre 30 igual a 0,3. Entonces el voltaje VA me daría igual a 0,3 dividido menos 8 sobre 10 más 1 sobre 30. Perfecto. Ese voltaje perdón, aquí no es menos 8 sobre 10, sino aquí me equivoqué planteando la ecuación. Fíjense que aquí sale un 1 sobre 10. Ahí sale un 1 sobre 10. Sale 1 sobre 10 y pasa al otro lado este menos 8 sobre 10 sumando. Ahí sale esa constante. Menos 8 sobre 10. Perfecto. Entonces eso quedaría de la siguiente manera. 1 sobre 10 más 1 sobre 30. Y eso me da, entonces haciendo esa operación y despejando a BA, 33 cuartos, que es 8,25. El voltaje BA 8,25 y estamos trabajando en voltios. 8,25 voltios, listo. Entonces ya tenemos el voltaje en esta resistencia, que es BA menos 0, que es 8,25, que fue lo que nos dio 8,25 voltios. Entonces fíjense, conocemos el voltaje acá, conocemos el voltaje acá, entonces por haciendo una ley podemos conocer el voltaje acá. Entonces fíjense, menos 8,5 menos 0, menos 0,75 más BCA. Entonces vamos a hacer esa ecuación. Entonces vamos a ponerla acá. Entonces, como estamos entrando por el negativo, menos 8,25 voltios. Fíjense, aquí entramos por el negativo. Si nos vamos así, acá entramos por el negativo también. Menos 0,75 voltios. Más, fíjense que aquí entramos por el positivo del voltaje. BCA. Listo. Entonces simplemente BCA es igual a la suma de estos dos, porque estos pasan al otro lado positivo. Entonces 8,25 más 0,75 es igual a 9. Ese voltaje BA es igual a 9 voltios. Perdón, ese voltaje BCA, voltaje de circuito abierto. Entonces el voltaje acá encontramos que es igual a 9 voltios. Fíjense que como está en paralelo con estos dos terminales, por lo que aquí no pasa nada, no hay ninguna caída de tensión, que es lo mismo que voltaje. Entonces este voltaje sería 9 voltios, que es el voltaje que necesitamos. Entonces, ya para ese circuito tenemos el voltaje Thevenin, que es el voltaje de circuito abierto 1, que es igual, entonces borramos acá. Es igual a 9 voltios. Entonces coloquemos aquí los resultados que hemos tenido. Listo. Perfecto. Lo siguiente que podemos hacer, aquí esta resistencia nos había dado que es de 10 kiloohmios. Listo, lo siguiente que tenemos que hacer es hallar este voltaje. Y ya tenemos todo nuestro circuito. Entonces, como hallamos ese voltaje, fíjense que es hallar este voltaje entre estos dos terminales. Entonces, fíjense que como aquí tenemos esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia, podemos hacer una transformación de fuentes. Transformar esta fuente a una fuente de voltaje con una resistencia en serie, con la misma resistencia en serie. Entonces, para hacer esta transformación nos queda que 1 miliamperio por 15, entonces eso da 15 voltios. 15 voltios y la resistencia se pone en serie, que la resistencia era de 15 kiloohmios. 15 kiloohmios por 1 miliamperio es igual a 15 voltios.
Eso nos dice la transformación de fuentes. Entonces fíjense que lo que hicimos fue transformar esto de acá, lo transformamos por esto de acá. Eso fue lo único que se hizo, transformar por transformación de fuentes. Y eso con el fin de que estas dos nos queden en serie y estas dos fuentes nos queden en serie y así sumarlas. Nos queda un circuito pues más sencillo al final. Entonces sumando esas dos, entonces simplemente puedo dejar acá, puedo dejar solo una fuente. Fíjense que aquí entra por el negativo, aquí entra por el positivo. Entonces sería 15 menos 5 y queda con este sentido de signos. Entonces fíjense, puedo borrar esta fuente, como entraba por el negativo, se los puedo restar a este que está entrando por el positivo. Entonces sería 10 voltios. Entonces 15 que había menos 5 de acá. Y cerramos ahí el circuito. Lo mismo podemos hacerlo con las resistencias. Podemos sumarlas, entonces me daría una sola resistencia de 20. Acá me daría solo una resistencia, dejemos solo esa. Y quitemos esta de acá. Listo. Fíjense que me quedaría de la siguiente manera. Una sola resistencia aquí de 20. Y fíjense que ya me queda un circuito más sencillo. Acá me quedó pues simplemente una fuente de voltaje con dos resistencias en serie. Y aquí lo que puedo hacer es un divisor de voltaje para encontrar el voltaje acá. Que ese es el voltaje que necesitamos encontrar, el voltaje de circuito abierto. Por lo que está en paralelo con estos dos terminales. Aquí es el voltaje de circuito abierto, que lo llamamos allá el voltaje de circuito abierto 2. Bueno, este es el voltaje de circuito abierto 2. Entonces hacemos un divisor de voltaje para encontrar ese voltaje de circuito abierto. Ese voltaje de circuito abierto sería igual al valor de la fuente por la resistencia donde queremos encontrar, que es la de 20. Fíjense que ambas es la de 20, entonces el voltaje se va a dividir igual. 20 más 20. Esta es la fórmula que nos dice el divisor de voltaje. El valor de la fuente por la resistencia donde queremos encontrar el voltaje dividido la suma de las dos resistencias de la serie, kiloohmios. Fíjense que aquí se cancela el kiloohmios con el kiloohmios y esto me da 10 por 20 sobre 40. Entonces 10 por 20 sobre 40 y eso es igual a 5. Es decir, esto me quedó igual a 5 voltios. Ese voltaje de ahí, voltaje de circuito abierto. Entonces vamos a ponerlo acá como voltaje de 5 voltios, 10 por 20 sobre 40. Perfecto, sí. Ese voltaje acá me quedó entonces de 5 voltios. Entonces vengo y lo reemplazo acá por el voltaje que nos dio 5 voltios. Entonces fíjense que ya me quedó un circuito más sencillo. Entonces ya puedo encontrar la corriente. Fíjense que estas dos resistencias, la corriente es la misma por todo el circuito. Entonces fíjense que estas dos resistencias están en serie, es decir, puedo sumarlas. Y las fuentes también están en serie. Entonces fíjense que acá entro por el positivo, entro por el negativo. Entonces me queda solo una fuente. Entonces fíjense, lo que me va a quedar al final es solo una fuente. Puedo eliminar esta fuente. Me queda una fuente de 4 voltios sumando esas dos. Y solo una resistencia. Me queda solo una resistencia que si la sumo me da una resistencia de 25. Entonces puedo dejar simplemente una sola resistencia de 25. Acá es 25. Y una sola fuente. Y listo. Entonces esto me queda. Ya podemos sacar la corriente por ley de Ohm. Entonces la corriente que circula por ahí, fíjense que este voltaje también es de 4 voltios. Definido así. Entonces la corriente entra aquí por el positivo. Entonces esa corriente sería igual al voltaje que es 4 voltios sobre 25. Sobre 25 kiloohmios. Y esa corriente me da en miliamperios. Entonces 4 dividido 25 es igual a 0,16. 0,16 miliamperios. Entonces esa sería la corriente que intercambian los dos puertos. Acá. Fíjense que es la misma corriente que pasa por acá. 0,16 miliamperios. Y la misma que, que pasa por acá abajo. Porque tiene que devolverse esa corriente. Esa que entra tiene que salir otra vez. Listo, perfecto. Esa sería la primera parte. Listo, ahora el punto B que nos dice que
Ahora lo que tengo que hacer es unir A con D y B con C. Es decir, aquí unir A con D, fíjense, y aquí, sin tocarse, A, B con C, aquí B con C. Eso es lo que tenemos que hacer, es decir, intercambiar eso. Fíjense que eso es lo mismo eh, que ya es más fácil porque ya tenemos los equivalentes. Fíjense que este es el equivalente Thevenin entre estos dos puntos, es decir, todo esto pues, puede ser reemplazado por esta fuente de voltaje y esta resistencia, y aquí también este es el equivalente Thevenin entre estos dos puntos, C y D, es decir, todo esto que está acá, todos estos componentes pueden ser reemplazados solo por estos dos componentes, entonces ya es unir acá. Fíjense que si yo cojo y uno acá, quedaría de la siguiente forma, pero para simplificar, para verlo mejor, lo que podemos hacer es voltear este circuito para que el D me quede al otro lado. Es lo que se puede hacer, voltear el circuito de esa forma. Entonces fíjense que lo que hice fue poner eh, el de arriba, el C abajo, y pues se invierten los signos del voltaje cuando se voltea. Entonces podemos simplemente, fíjense que esto es lo mismo que esto, simplemente volteamos para que nos quedan, podamos unir directamente los terminales. Listo, entonces aquí esto es lo que tenemos que hacer, unir esos terminales de ahí. Fíjense que es lo mismo. Acá lo que voy a hacer es unir esos terminales A con D, que fíjense que aquí A con D fue lo que unimos, y B con C. Fíjense que aquí cambia porque ya aquí bueno, todo está en serie, entonces puedo sumar las dos resistencias porque están en serie, y las dos voltajes, las dos fuentes también las puedo sumar. Entonces la resistencia también me quedaría aquí de 25, perdón. Bueno, esta resistencia equivalente que tenía acá era de 15, sí, más la de 10 queda de 25. Entonces me queda una resistencia de 25 y puedo eliminarla de acá. Puedo eliminar esa de ahí. Listo. Y ahora las dos fuentes también las puedo sumar. Fíjense que aquí entra por el positivo y aquí también entra por el positivo. Entonces me queda solo una con estos signos de 5 más 9. Entonces me queda solo una de 20. Puedo dejar solo una de 20. Y fíjense que ya me quedó pues un circuito muy simple en el cual puedo encontrar la corriente. Bueno, aquí cerremos esto. Listo, entonces fíjense que el voltaje acá en esta resistencia es este mismo voltaje y es de 20. Entonces puedo encontrar la corriente que circula por ahí, en esa dirección, por la dirección convención pasiva de los signos. Entonces fíjense que la corriente entra por ahí, sale por D, y esa corriente va de C a B. Entonces aquí va de A a D, es decir, esa corriente va así, esa corriente que encontremos, y esa corriente se devuelve como C de C a B, de C a B, y esa corriente viene aquí así, esa corriente. Listo, esa es la corriente y perfecto. Entonces esa corriente, ¿cómo la sacamos? Entonces aquí por la resistencia, entonces esa corriente sería igual a 20 voltios sobre 25 kiloohmios, que eso es igual a 20 sobre 25, que eso es igual a 0,8. 0,8 0,8 miliamperios daría ese resultado. 20 voltios. Creo que aquí hice una suma mal y no es 20 voltios, sino tenía que sumar la de 5. Sí, en el equivalente Thevenin tenía una de 9 y una de 5. 9 más 5 da 14, no 20. Aquí es 14 voltios. Perfecto. Es 14 voltios. Entonces me cambia el resultado. Fíjense. Este era de 14 voltios. Entonces ese voltaje es de 14 voltios sobre 25. Ahí sí ya la tenemos bien. Sobre 25 es 0,56 miliamperios. 0,56 miliamperios. Fíjense que aquí tenía una fuente de 5 voltios, aquí tenía una de 9, con los signos positivo acá, entraba por el positivo acá, entonces la sumamos y da 14 voltios, 5 más. Por eso la corregí. Listo, y eso sería pues todo el ejercicio.
Esas serían las corrientes que intercambian los dos puertos para ambos casos.